Bendiciones, estamos aquí en Henderson, Carolina del Norte. Con esta enseñanza vamos a seguir estudiando acerca de la palabra de Dios. La introducción que nos dio el pastor fue muy acertada. Hay que separar las cosas naturales, nuestra vida natural, para poder pensar en la palabra de Dios. Vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada, la semana antepasada, cuando estuvimos aquí hablando de la palabra. ¿Se acuerdan que vimos en Primera Tesalonicenses 2:13 que la palabra de Dios va a actuar en nosotros? ¿Sí? O sea, que va a producir algo en nosotros. Y nos vamos a ir a Isaías 55, 10 y 11 para ver más acerca de la palabra de Dios. ¿Ok? Vámonos para Isaías 55, 10, 55. Vamos a Isaías 55. Esa es una de las palabras que vamos a estar haciendo cuando nosotros estemos estudiando. Y hay cosas que sí nos tenemos que aprender de memoria. Esta palabra, por ejemplo, nos la debemos de aprender de memoria para poderla decir. A ver, vamos a recordar, ya tenemos ahí a Isaías 55, pero antes de leerla vamos a recordar un poquito más acerca de lo que vimos, ¿ok? Porque nos faltó saber algo más. Vimos también la semana antepasada, ¿sí? Que esa palabra actúa en nosotros, va a producir algo en nosotros. Y vimos esa palabra en la palabra de Dios, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Y recordamos que con la palabra de Dios, Dios creó los cielos y los ejércitos. Dios creó los seres visibles, los seres que tenemos un cuerpo físico, y también seres invisibles como son los ángeles de las diferentes jerarquías que hay. ¿Ok? Entonces vemos ahí ya que la palabra de Dios es muy poderosa. ¿Es poderosa para qué? Para crear. Vamos a decir, la palabra de Dios es poderosa para crear. La palabra de Dios es poderosa para crear. Entonces vamos a ver ahora aquí en Isaías 55, 10, ¿qué nos dice? Vamos a leer en el nombre del Padre. Vamos a decir, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Ahí nos vamos a quedar. Recordemos que la palabra de Dios la tenemos que masticar, la tenemos que, como por ejemplo, cuando nos comemos un bocado, entre más lo masticamos, es más fácil que lo digiera nuestro sistema digestivo. No es bueno masticar poco. Se aprovechan más los nutrientes. Así también es la palabra de Dios. A veces hay que ver palabrita por palabrita para poder entender qué es lo que nos quiere decir el Señor. Y estamos aquí, vamos a analizar esta parte porque el trabajo que el Señor ahora quiere hacer con nosotros es que su palabra se establezca en nosotros para que actúe en nosotros. Y ahora vamos a entender más. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. ¿Qué desciende de los cielos? La lluvia y la nieve. ¿Sí? Y si vemos en esa parte que dice, y no vuelve allá. ¿A dónde no vuelve la lluvia y la nieve? Al cielo no vuelve la lluvia y la nieve, sino que riega la tierra. ¿Sí? ¿Qué cosa riega la tierra? La lluvia y la nieve, ¿sí? ¿Qué produce la tierra cuando es regada con la lluvia y la nieve? ¿Sí? Dice, y la hace germinar y producir. Entonces la lluvia y la nieve, ¿qué hace a la tierra? La hace germinar y producir. Sí, cuando germina y produce, da semilla al que siembra, ¿sí? Y pan
al que come. Entonces, lo que produce la tierra aparte va a ser como una semilla para volverla a sembrar, pero también va a haber semilla para comer, para que comamos. Esa es la parte física. ¿Ok? Aquí está la parte física. Vamos para la parte espiritual. Aquí nos está diciendo porque como desciende, ¿verdad? Y si nos vamos al 11 dice, así será mi palabra. Todo lo que está haciendo aquí Dios es decir que así como la nieve y la lluvia caen, así es su palabra, haciendo una semejanza, ¿ok? Entonces aquí dice, porque como decían, o sea, entonces aquí vemos que cuando nosotros decimos, nos vamos a ir al versículo 11 para explicar dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Ok? Entonces, la palabra de Dios va a ser esa agua y esa nieve que desciende del cielo. ¿Por qué dice que es igual que desciende del cielo? Porque esta palabra de quién es. ¿Y dónde está el Padre? Entonces esta palabra tiene un alimento espiritual, esta palabra es espiritual. Entonces así igual que como desciende la lluvia y la nieve, así la palabra de Dios, esta es la palabra de Dios, ¿sí? Esta es la palabra de Dios. Y cuando yo le doy aliento, cuando yo la pronuncio, ¿se acuerdan que para pronunciarla necesitamos aire, el aliento? ¿Quién nos da el aliento? El Espíritu de Dios. Entonces, cuando yo hablo esta palabra, pero vimos también la semana antepasada que para que esta palabra actúe, necesitamos decirla con fe. ¿Se acuerdan que vimos que necesitamos decirla con fe? ¿Qué quiere decir? Creyendo. Creyendo que esta es como la nieve y el agua que desciende del cielo. Sí, pero no va, pero ¿quién más es tierra? Yo soy tierra. Tú eres tierra. ¿Sí? Nosotros somos como esa tierra. ¿Sí? O sea, la palabra de Dios, sí, cuando nosotros la pronunciamos creyéndola, va a ser como esa nieve y esa lluvia que desciende. ¿A quién va a descender? A nosotros. ¿Para que nosotros qué? ¿Para que qué suceda a nosotros? Para que germine la semilla que es la palabra de Dios también, ¿sí? Y produzcamos. Para que nosotros, para que la semilla actúe en nosotros, para que la palabra actúe en nosotros y nosotros seamos transformados. Nosotros como seres espirituales podamos producir. Entonces, vemos que la palabra de Dios es muy importante. Esta es la palabra de Dios. Y esta palabra viene para actuar en mí, para que yo sea transformada. Lo que produce la palabra de Dios, así como produce la nieve y el agua, es semilla y es pan. Y eso es lo mismo que produce en mí. Me va a hacer producir semilla para otros, pero también me va a dar pan para alimentarme a mí. Se va a hacer una acción en mí, en mi ser espiritual. ¿Okay? Entonces es muy importante que nosotros creamos que cuando nosotros decimos esta palabra, ¿sí? La estamos diciendo, pero es como si el mismo Dios la estuviera diciendo. Y esta palabra va a ser para que actúe en nosotros. Y al actuar en nosotros va a producir un cambio a para que seamos mejores personas. Va a desarrollar nuestro ser espiritual, porque esto es espíritu. La palabra viene para actuar en nosotros. Entonces, por eso es muy importante que nosotros le prestemos mucha atención a la palabra. Y vamos a decirla toda de corrido, porque esto no lo vamos a aprender de memoria para que lo digamos, para que cuando decimos de manera que si estoy en Cristo, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Yo crea
que esa palabra está siendo soltada del mismo cielo para que actúe en mí. ¿Ok? Entonces yo necesito creer que cuando yo tomo esta palabra y la declaro para mí, para que ella actúe en mí y entonces se produzca un cambio. ¿Ok? Entonces vamos a leerla. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces yo tengo que entender que la palabra de Dios va a producir algo en mi vida. Lo necesito creer porque la palabra tiene que ser soltada con fe, creyendo que esta palabra está actuando en mi vida. Porque si yo no la hago así, entonces yo nada más soy un periquito que estoy repitiendo la palabra, no va a actuar en mí. Pero si yo lo hago declarando que soy una nueva criatura, entonces yo voy a ser una persona diferente. ¿Ok? Y entendiendo que esta palabra no es mi palabra, es la palabra del mismo Dios y debo de creer que es como la lluvia y la nieve que está descendiendo sobre mí, que yo soy la tierra y que esa lluvia y esa nieve va a producir, germine, sí va a hacer que yo sea una tierra que produzca semilla, que produzca pan. ¿Ok? Ahora nos vamos a ir a Efesios 1:7 porque vamos a aprender algo muy importante acerca de la palabra. Ahora, una de las cosas que necesitamos saber es que necesitamos entender. Para que nosotros tengamos fe, tenemos también que entender para que esa palabra entre. Ok, a ver, una de las cosas muy importantes que también debemos de considerar es que la palabra tiene que entrar. ¿A dónde tiene que entrar la palabra? A mi mente y bajar a mi corazón. Yo creo que antes de irnos de allí vamos a hacer este trabajito que necesitamos hacer. Regresamos otra vez a Isaías 55. O sea, ya explicamos esta palabra, ya la estuvimos analizando. Y ahora, ¿se acuerdan en Jeremías 31:33? Hay palabras que son muy importantes, muy claves, que nosotros necesitamos aplicar a nuestra vida. Es Jeremías 31:33. Ahí vamos a estar viendo las dos. ¿Sí? Ya vimos esa palabra de Isaías 55. Ahora vamos a aplicar lo que sería Jeremías 31:33. ¿Sí? Dice, pero vamos a leerla, ¿ya la tenemos? Amén. Dice, vamos a estar en las dos. Yo tengo aquí mis dedos aquí que en las dos porque vamos a estar en las dos partes. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Nosotros ahora somos la Israel celestial, somos la casa de Israel. ¿Queremos decir eso? Los que quieran vamos a decir, yo soy la casa de Israel. A mí me está hablando aquí. ¿Quién está hablándome aquí? El Padre Celestial. Él está hablando, Jehová de los ejércitos. Y Él está diciendo que en este tiempo, vamos a decir, ahora estamos en este tiempo, que habla aquí la palabra, ¿sí? Que dice que en este tiempo, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
Después de aquellos días, dice Jehová, nosotros somos. Nos está diciendo Jehová que Él hace un pacto, ¿verdad? ¿Con quién está haciendo el pacto? Con la casa de Israel, con la Israel celestial. Nosotros somos la Israel celestial. Entonces, Él nos está diciendo, voy a hacer un pacto. ¿Quién quiere? ¿Queremos entrar a ese pacto? Amén. Entonces vamos a ver cuál es el requisito. Dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré para ellos, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces el pacto es que Él ponga su ley en nuestra mente, ¿sí? Y la escriba en nuestro corazón. Ajá, la ley tiene que ser puesta en nuestra mente, ¿sí? Y la tiene que escribir en nuestro corazón. Entonces nosotros necesitamos prestar atención para que la ley la ponga en nuestra mente y entre hasta nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, si nosotros le vamos a pedir al Espíritu Santo que esta palabra que dice en Isaías 55, que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, la ponga en nuestra mente. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que la ponga en nuestra mente, que esta parte de la palabra la ponga en nuestra mente. Vamos a cerrar un momentito los ojos, ¿sí? Y vamos a decirle, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, pon esta palabra de Isaías 55:10 en mi mente. Ok, ahora ustedes van a pensar que esta palabra que yo voy a leer en Isaías 55:10 y 11 va a entrar a nuestra mente, ¿ok? Tú vas a dejar que esa palabra entre y después le vamos a pedir al Espíritu Santo que la escriba en la tabla de nuestro corazón. ¿Para qué va a hacer esto? Para que nosotros creamos que cuando decimos esta palabra no es nuestra palabra, solamente estamos siendo un instrumento de Dios para decir esa palabra de vida sobre nuestra vida. Y vamos a decir, ya tenemos ahí cerrados nuestros ojos y ahora ustedes van a pensar, vamos a decir, Espíritu Santo, pon esta palabra en mi mente, porque yo he decidido hacer pacto con el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, mi Padre Celestial. Yo le digo, sí, yo quiero hacer pacto con usted, Dios Todopoderoso y misericordioso. Ahora vas a pensar que esta palabra está siendo puesta en tu mente. Deja que penetre a tu mente. Como decía el pastor, tenemos que concentrarnos, pensar solamente en lo que está diciendo la palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, ahora ya el Espíritu Santo la puso en mi mente. Vamos a decir, el Espíritu Santo la puso ya en mi mente, ya está ahí en mi mente. He dejado que entre y le he pedido al Espíritu que la ponga en mi mente. Ahora vamos a decirle, Espíritu Santo, ahora escríbela en la tabla de mi corazón. Escribe Isaías 55:10 y 11 en la tabla de mi corazón, para que cuando yo declare una palabra de aquí, yo crea, yo tenga fe, que esta palabra va a actuar en mí, que esta palabra me va a transformar, que esta palabra me va a ayudar para que yo sea transformada. Y ahora vas a pensar que ahí el Espíritu Santo, recuerden que el Espíritu Santo es muy maravilloso. Cuando nosotros le decimos, Espíritu Santo, ayúdame en esto,
inmediatamente vemos la mano de Él en nuestras vidas, porque Él siempre está dispuesto ahí a ayudarnos. Así es que vamos a creer que en este momento el Espíritu Santo ya está ahí. Acuérdense que Él está dentro de nosotros, como viene la unción afuera para que aprendamos. Pero hoy el Espíritu Santo va a escribir esta palabra en la tabla de nuestros corazones. Ok, ahora ya está el Espíritu. Vas a creer que en este momento se está escribiendo dentro de tu corazón esta palabra. Acuérdate que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú no lo ves, pero si tú crees que esto está pasando, así va a ser. Y ahí está el Espíritu Santo que va a escribir en la tabla de nuestros corazones. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Ok. O sea, ya la escribió el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Ok. Fue lento porque para escribir no es tan rápido como que lo decimos, ¿verdad? Ok. Ahora no, si nos vamos a ir a Efesios 1:7. Pero ya ahorita ya empezamos a trabajar, porque esto de la palabra tenemos que verla, analizarla, pero la tenemos que aplicar en nosotros, tenemos que trabajarla, tenemos que aprender a aplicarla en nuestras vidas, ¿ok? Entonces ya estamos en Efesios 1:7, amén. Vamos a Efesios 1:7, creo que la que no la tiene soy yo. A ver, vamos a ver, ya está llegando. Ok, dice... en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, aquí nos está diciendo la palabra que en Jesús, en su sangre, tenemos redención. ¿Sí? Dice redención, ¿verdad? ¿Y qué significa redimir? Hay palabras en la Biblia que nosotros tenemos que saber qué significan para poder entender la palabra. Porque si no las entendemos bien, pues entonces no vamos a poder entender la palabra. ¿Y qué sucede cuando no entendemos la palabra? Se la devora el enemigo. Ahí está listo. Ah, pues no entendió Estercita en esto. Ah, pues mira, se quítasela, ¿verdad? Pero ¿qué vas a decir? No, no me la quiten, ¿verdad? Tienes que estar ahí, bien lista, para que no te la robe el enemigo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué significa redimir, es muy importante. Dice, redimir
liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Y fíjense que la sangre de Jesús viene para redimirnos del castigo por el pecado, ¿verdad? Porque todo pecado, un pecado es una transgresión, eso es un delito y va a venir algo en contra de nosotros. Pero también dice que de sufrimientos. Dice, liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. Ahí vamos a poner la hojita o el dedito y nos vamos a ir a Isaías 53. ¿Ves? Vamos a irnos a Isaías 53. Porque la palabra la estamos estudiando, pero lo vamos a aplicar a nuestras vidas. Porque si no, entonces no va a funcionar. Vamos a nada más a aprendernos cosas de memoria, pero pues no. Entonces, allá vimos que redimir es liberar a alguien de un sufrimiento, ¿sí? ¿Y nosotros tenemos sufrimiento? Sí. ¿Por qué sufrimos? Por el rechazo. Si tenemos una enfermedad también sufrimos, ¿verdad? Si hay algo que nos aflige, alguna situación que nos pasa, que no sé, un accidente, cualquier cosa que una hermana o un ser querido esté enfermo, pues sufrimos, ¿verdad? Hay muchas cosas por las que podemos sufrir. Entonces, fíjense lo que dice aquí en Isaías 53:4. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Quién fue el que llevó nuestras enfermedades? Jesús. Él pagó precio de sangre, ya lo hemos visto, por nuestras enfermedades. Y las enfermedades nos traen sufrimientos, ¿verdad que sí? Vaya que nos dan sufrimiento las enfermedades. Cuando alguna parte de nuestro cuerpo no está funcionando bien, ay, cómo la sufrimos. Sí, sufrimos. Y fíjense lo que dice en Efesios 1, que Él nos redimió por su sangre. Entonces, Él nos liberó del sufrimiento por su sangre. Pero ahora, para que esto sea verdad, yo tengo que declarar que la sangre de Jesús me redimió. Yo soy redimida, ¿sí? Por medio de la sangre del Cordero. Ahora, soy redimida del dolor, del sufrimiento. Dice que Él fue varón de dolores. ¿Por qué Él se hizo varón de los dolores, experimentado en quebrantos? Para que tú no suframos, para que tú y yo no tengamos dolores. Pero yo necesito apropiarme de esta palabra. Yo necesito declarar que yo he sido redimida. ¿Voy a ser redimida o ya dice la palabra que ya fui redimida? Ya fuimos redimidas. Vamos a estudiar 5 o 6 declaraciones de la sangre que el Señor le ha revelado a otro siervo y que hemos visto que es muy importante que nosotros lo entendamos. Y la primera declaración es que la sangre de Jesús me ha redimido del poder del diablo. Pero yo necesito entender qué significa redimir. Me ha liberado ¿de qué? Del poder del diablo. El diablo es el líder del reino de las tinieblas. ¿Y qué hay en las tinieblas? Hay muerte, hay enfermedad, hay destrucción, hay dolor, hay sufrimiento. Entonces, cuando yo digo que yo he sido redimida del poder del diablo por medio de la sangre de Jesús, quiere decir que ya no va a tener poder sobre mi vida. Pero yo necesito declararlo. Esta no es mi palabra, es la palabra de Dios. Yo lo que voy a hacer aquí es declarar esa palabra y esa palabra va a ser como que Dios la lanza del cielo si yo la creo. O sea, yo tengo que apropiarme de esta palabra y estarla declarando. Yo he sido redimida del poder del diablo. ¿Y qué más dice? Redimir, liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo. ¿Qué más dice que significa redimir? Recuperar algo que se había perdido o embargado. Si nosotros tenemos un problema de salud, ¿cómo nos creó Dios? Nos creó sanos, nos creó para que funcionáramos. Entonces, tenemos que recuperar a lo mejor nuestra salud.
porque Dios nos creó para que funcionara nuestro cuerpo bien, pero tengo que declarar, yo estoy redimida del poder del diablo por medio de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús me ha redimido en pasado, porque así dice, que ya nos redimió del poder del diablo, de la enfermedad. A veces, a lo mejor hay un síntoma y viene acá un demonio que nos dice, sí, es que me siento así y qué me va a pasar, y ahí me empieza a atormentar. Cállate, porque mi padre dice que él ya pagó el precio de mí por mi salud. Yo ya no tengo por qué estar enferma, pero necesitamos declarar, necesitamos creer, necesitamos aplicar esto en nuestra vida. Y eso lo vamos a hacer ahora. Nada más que quiero llevarlos un poquito más allá, porque les estoy dando nos vamos a ir a Hechos 26. Hechos 26, sin dejar ahí en Isaías 53, porque vamos a trabajar con Isaías 53 y también con Efesios. ¿Ok? Amor, son muchos dedos los que necesitamos, pero si no, pongan una hojita ahí, porque vamos a trabajar con esto. Vamos a irnos a Hechos 26. Vamos a estar analizando mucho lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque ya compró muchas cosas, pero si nosotros no lo entendemos, si nosotros no lo declaramos en nuestra vida, pues entonces no va a suceder. Nos vamos a ir a Hechos 26, 18. Aquí Jesús le está diciendo a Pablo que lo ha escogido para ministro, ¿verdad? Y lo envía a que ministre su palabra, a que enseñe su palabra. Y dice, ¿para qué lo manda por ministro? Vamos a leer el 16, ¿ok? Y le dice el Señor a Pablo, sí, cuando en ese camino de Damasco se cayó y se le apareció el Señor Jesús. Y le dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Y lo puso por ministro, vamos a ver el versículo 18. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Entonces, cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, ¿quién es nuestro Señor? Satanás. Porque o le pertenecemos a Jesús o le pertenecemos al Señor, le pertenecemos a Satanás. O le pertenecemos al Señor Jesús o le pertenecemos a Satanás. Aquí dice que vamos a pasar de la autoridad de Satanás a la autoridad de nuestro Dios Todopoderoso, de Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando decimos nosotros que la sangre, ¿qué precio tuvo que pagar el Señor Jesús para liberarnos? Sangre. Pagó con su sangre para rescatarnos del diablo y de todas las obras del diablo, del pecado, de la iniquidad, de la rebelión. Él pagó con su sangre para que nosotros dejáramos de ser siervos de Satanás y ahora seamos hijos de Dios, ahora seamos siervos de Dios, ahora seamos de Él. Entonces, cuando nosotros decimos que la sangre de Jesús me redimió, me liberó del poder del diablo, es muy importante que yo lo diga. ¿Por qué es muy importante que yo lo diga? Porque muchas veces Él se va a presentar para susurrarme al oído. Aunque yo ya no quiero nada con Él, me va a susurrar y me va a hacer dudar de lo que dice su palabra. Es una de las primeras cosas que debemos de aprendernos en este tiempo que estamos comenzando esta nueva administración, ahora que su palabra sea ministrada a nosotros.
Es estar declarando cada que nos acordemos, porque escrito está que por la sangre de Jesús he sido redimida, liberada del poder de Satanás. Satanás ya no tiene ningún poder sobre mí. La enfermedad, el dolor, el sufrimiento, porque todo eso ¿de dónde viene? Del reino de las tinieblas. La enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la pobreza, todo eso viene de el reino de las tinieblas. Entonces, si yo soy liberada de Satanás, soy liberada de todo esto. Entonces, yo puedo decir, por medio de la sangre de Jesús, yo he sido redimida, liberada del poder de Satanás. Yo he sido redimida del poder de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, de la pobreza. Entonces, cuando decimos, de modo que si estoy en Cristo, ¿sí?, nueva criatura soy. Las cosas viejas, ¿qué pasaron? Pasó el sufrimiento, el dolor del pasado, pasó la pobreza, pasó el menosprecio, pasó el rechazo. Todo eso ya pasó, ya pasó. Ahora todas las cosas son hechas nuevas. Entonces esa escritura es muy fácil, ¿verdad? Vamos a ver, ¿ya no la aprendimos? Por medio de la sangre de Jesús, yo he sido redimida del poder del diablo. He sido redimida del poder del diablo, de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, de la hechicería, de la brujería, de todo lo que se mueve en el reino de las tinieblas. Jesús pagó precio de sangre para que yo sea liberada de Satanás y de todo su reino. Por medio de la sangre de Jesús, yo he sido redimida del poder del diablo. Vamos a decirle, Espíritu Santo, trae esta palabra a mi mente, que entre a mi mente. Ok, ahora vamos a decirlo y ustedes van a pensar, yo lo voy a decir y ustedes van a pensar que esta palabra está entrando a su mente. ¿Qué es lo único que tienen ustedes que hacer? Quedarse ahí y pensar y creer que ahora el Espíritu Santo está llevando esto a su mente. La sangre de Jesús me ha redimido del poder del diablo. La sangre de Jesús me ha redimido del poder del diablo y de todo su reino de tinieblas. La sangre de Jesús me ha redimido del dolor del pasado. La sangre de Jesús me ha redimido de la enfermedad, del dolor, de la brujería, del rechazo, de todo lo que es el reino de las tinieblas, porque la sangre de Jesús me ha redimido de todo el poder del diablo. Ok, ahora ya entró ahí. Ahora vamos a pedirle al Espíritu Santo que la escriba en la tabla de nuestros corazones. Vamos a decirle, Espíritu Santo, por favor, en el nombre de Jesús, escribe esta palabra en la tabla de mi corazón y trae a mí esta revelación, la revelación de esta palabra. La sangre, ok, ahora va ahí el Espíritu Santo. Ahí ustedes nada más van a ver que ahí van a creer que el Espíritu Santo está escribiendo esto en su corazón, en la tabla de su corazón. La sangre de Jesús me ha redimido.
¿Qué quiere decir redimido? Me han liberado del poder del diablo. Y al redimirme del poder del diablo, el Espíritu Santo lo está escribiendo, ¿verdad? Me ha redimido del poder de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, del rechazo, de toda brujería y de todo problema y de las tinieblas. Ok. Entonces ya el Espíritu Santo ya escribió ahí que que la sangre de Jesús nos ha liberado, nos ha redimido del poder del diablo, de todo el poder del diablo y de todo lo que representa el diablo, que es la enfermedad, que es el rechazo, el dolor, el sufrimiento, brujería, todo lo que pudiera venir con el diablo, porque él usa todo esto en contra de nosotros. Entonces vamos a decirle gracias, Señor Jesús, por tu sangre. Gracias por tu sangre preciosa. Y declaro que al estar yo haciendo esta afirmación, la sangre de Jesús está siendo aplicada a mi vida. Y esta es la palabra de Dios que dice que no vuelve atrás vacía, sino que hace lo que Dios quiere y prospera todo aquello para lo que es enviada. Te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por tu palabra, que esta palabra yo la esté diciendo toda esta semana. Toda esta semana yo he sido redimida por la sangre del Cordero. La sangre de Jesús me ha redimido del poder del diablo y de todo su reino, del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de todo lo que tú tengas en tu corazón que el reino de las tinieblas ha hecho, tú lo mencionas allí. ¿Ok? Entonces hasta aquí nos vamos a quedar porque si buscamos otra, no nos va a dar tiempo. ¿Ok? Bueno, pues entonces terminamos. Les agradecemos a los de YouTube que por favor les den ahí like al video porque esto nos ayuda mucho para que llegue más personas. Si te gustó esta predicación, por favor, recomiéndasela a otras. Mándale el link a otras porque creo que es una palabra que necesitamos muchos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.